La doctora Isabela Echeverry, psicóloga clínica, nos acompaña a esta hora, ya 1:45 p.m, para dar inicio a nuestro tema central del día de hoy, el miedo al fracaso. Así que, doctora Isabela, buena energía para ti. Energía. ¿Cómo estás? Buena Muy energía, bien, muchas Doc, gracias. bienvenidísima. Muchas gracias a Nos ustedes encanta por la tenerte aquí, invitación. querida doctora Isabela. Y bueno, ¿por qué ese miedo al fracaso es tan común y por qué se intensifica tanto en algunas personas que les impide avanzar en sus proyectos? Bueno, pues en realidad el miedo al fracaso tiene mucho que ver con aquellas experiencias tempranas, ¿sí? Durante la etapa del desarrollo del niño, en donde el niño pues es un investigador innato, ¿sí? Y digamos que algunas pautas de crianza pues empiezan a influenciar en que este niño se sienta un poco más cohibido, se sienta digamos como muy cuestionado alrededor de ese proceso de investigación natural de lo que es el mundo, ¿sí? Y pues en algunos casos el miedo al fracaso, en la medida en la que vamos creciendo, empieza a ser un miedo paralizante, ¿sí? Que se convierte pues en uno de los factores desencadenantes de muchos trastornos. Eso es súper importante, Doc, porque yo creo que gran parte de las características comportamentales o conductuales que uno tiene están en la infancia, ¿no? O en su etapa de crecimiento donde se forjan tantas cosas. Y me encantaría que habláramos de casos puntuales o de ejemplos puntuales que se presentan en la infancia y que nos pueden generar ese miedo al fracaso en la edad adulta. Le voy a poner un ejemplo mío, personal, porque seguramente habrán muchos padres o madres de familia que están en esa etapa de crianza de sus chiquitos y que muchas veces por desconocimiento y no por una mala intención pecan en cometer errores. Entonces voy a poner el ejemplo puntual de mi cabello. Cuando yo estaba chiquita, mis hermanas tienen el cabello crespo pero mucho más suelto que el mío. Entonces yo era la del pelo malo, la del pelo duro, la del pelo que no se podía peinar, y entonces me decían, mi familia como tal, mi círculo familiar, a mí y a todas mis primas con el mismo cabello hermoso que hoy amamos tanto, pero era como que no, ese pelo suyo es un complique, no, eso yo no le puedo peinar ese pelo, échele alisador a esa muchacha, ¿cierto? Y entonces yo crecí pensando que mi cabello era malo. Sí. ¿Qué pasó? A los 15 me alicé, extensiones, plancha, secador, el pelo se me volvió nada, hasta más o menos los 20 que iba terminando la universidad. Y un día entendí ya con mucho más criterio que mi cabello no era malo, era precioso, es hermoso, es mi corona además, pero en ese tiempo en el colegio era horrible porque yo decía, me daban pena que se me encrespara el pelo, lo mantenía recogido y así muchas cosas que me limitaron a ser como era durante toda mi adolescencia y gran parte de mi juventud por algo que me pasó en la infancia, que sé por supuesto que no fue intencional. ¿Qué cosas de ese tipo muchas veces alimentamos en niños y niñas en nuestra región particularmente que pueden verse representadas en miedo al fracaso? Dani, tú, o sea, pones un punto central. Además de que eso se correlaciona con muchos otros factores como el bullying, ¿sí? Exacto. Como todo este tipo de violencia escolar que también es tan común, ¿no? Tú pones un ejemplo muy importante porque tú mencionas que a los 20 años más o menos tú hiciste la aceptación de tu cabello, ¿sí? Y mira que eso tiene mucho que ver con la identidad, ¿sí? O sea, nacemos en una identidad colectiva, ya, nos enseñan, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con el peso, la estética, ¿sí? Los estándares sociales, todo esto, pero en la medida en la que nos vamos haciendo más grandes y mucho más conscientes, empezamos a cuestionar mucho, ya, parte de esa identidad colectiva en una identidad individual, que es lo que finalmente hace que exista un autorreconocimiento, ¿ya? Entonces, tal cual como tú lo dijiste, son saberes culturales que se han transmitido de una generación a otra y que en muchas ocasiones, pues sin saberlo, terminan haciendo mucho daño. Doctora Isabela, cuando una persona se paraliza por ese temor a equivocarse, en ese momento, ¿cuál es el paso que recomendarías para salir adelante ante esa situación? Bueno, hay muchos pacientes que actualmente enfrentan ese tipo de situaciones, ¿no? Le voy a poner un ejemplo, ¿sí? Algunos de ellos no han logrado hacer el paso del colegio a la universidad, por ejemplo, ¿sí? Porque pone en juego y pone a prueba todo esto que hablábamos ahorita con Dani, ¿ya? Ante esto, lo más recomendable es, número uno, la escucha, ¿sí? Porque una de las cosas que más se repite es, digamos, esa
esa misma segmentación por parte de los padres o de la familia, ¿no? O sea, si tienes todos los recursos, pues ¿por qué no puedes dar el paso, seguir adelante, triunfar, ¿sí? Y muy marcado el patrón familiar alrededor del éxito, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en casos de hijos de padres que quizás han logrado unos estándares de vida altos, que esa autoexigencia se convierte en otro de los factores, ¿sí? Que se correlaciona con ese parálisis, ¿ya? Entonces, número 1, la escucha. Número 2, darle la importancia que requiere la situación. No es algo pasajero, no es algo transitorio, no es algo que va a durar una semana, ¿sí? Es algo que ha marcado nuestra personalidad, nuestra identidad y que requiere claramente todo un proceso terapéutico para poderlo comprender, modular, ¿sí? Modular, no eliminar, ya, modular, comprender cómo funciona, ¿sí? Y de esa manera, pues, poder enfrentar la vida. Cuando hablas de modular, ¿a qué te refieres concretamente? Bueno, modular significa que también vemos muy comúnmente en la consulta que las personas llegan demandando una cura, ¿sí? Quiero que se me quite, Sí, quiero que se me ya. quite la ansiedad, quiero que se me quite el terror a hablar en público, quiero que se me quite. Y en realidad eso no funciona así, ¿sí? Lo hablábamos ahorita, o sea, si la infancia... No es de la noche a la mañana. Exacto, o sea, si la infancia ha marcado tanto nuestro ser, ¿sí? ¿De qué forma en 2 meses o en 6 meses pues empezaríamos a escribir una nueva historia? No es posible, ¿sí? Pero sí podemos empezar a conocer cuáles son los factores que nos sensibilizan, por ejemplo, a la hora de desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Un trastorno de ansiedad social, que son los más comunes relacionados a este miedo. Hay un dicho popular, Doc, que uno le dicen cuando se va a arriesgar, que dice, hágale sin miedo al éxito, pero aquí hablamos también de ese temor al fracaso. Y yo quisiera que tú desde esa experticia en el área de la psicología nos pusieras el panorama de qué tanto tienen que ver las creencias limitantes, por ejemplo, con el miedo al fracaso. ¿Están conectadas? Esto tiene mucho que ver con la infancia, con el entorno donde crecemos, por supuesto, pero también de pronto con esos referentes y con esas barreras que o nos han puesto o nos hemos puesto igual nosotros mismos muchas veces. Exacto. Y mira que eso que tú dices tiene mucho que ver, por ejemplo, en la actualidad con el uso de las redes, ¿sí? Entonces, las creencias limitantes que nosotros mismos nos colocamos, las autoimpuestas, tienen mucho que ver con aquellos referentes que empezamos a idealizar y que desafortunadamente, pues dada la época, ¿sí? Se desdibuja un poco la realidad, ¿sí? Entonces, cuando no encajo como ese referente que estoy colocando, ¿sí? Hacia allá es donde me quiero dirigir, pues entonces empiezan a aparecer esas creencias limitantes o los pensamientos intrusivos, que es como nosotros lo llamamos, ¿no? No eres capaz, no vas a poder, pero ¿será que yo sí? ¿Sí? Entonces, eso es muy grande para mí, qué miedo tal cosa, que eso sí que lo he escuchado últimamente y qué bueno que mencionas lo de las redes porque sí, a veces como que para mí es muy importante autoexigirse, porque pues es un método de crecimiento, ¿cierto? Si uno no se preocupa por ser mejor o estar mejor cada día, pues no hay forma de evolucionar porque no te retas a ti mismo. Pero una cosa es autoexigirse y otra es obligarse a tener que ser o como otra persona, o como las redes dicen, o como la actriz o el presentador o la presentadora es, porque es que ese es el modelo perfecto. Y ahí ya entra una cosa de frustración incluso, de no poder llegar a donde quiero estar, que no es finalmente mi meta, sino la meta de muchas otras personas. Exacto. Lo que decíamos ahorita sobre la identidad, ¿sí? Asumo rasgos de otros, ¿sí? Pensando o creyendo que esas corresponden a mis búsquedas, cuando en realidad pues no es así, ¿sí? Entonces, lo que decíamos hace un momento, ya una de las cosas que más comúnmente vemos en eso particular que acabas de decir, son las personas que desarrollan rasgos muy obsesivos, ¿sí? Al punto en el que hasta cierto lapso, ¿sí? Hace parte, digamos, de algo que se puede dar manejo dentro de la vida cotidiana, ¿sí? Tengo esta necesidad como de autoexigirme o esa búsqueda, pues, de ser como mi papá, como mi mamá, como mi prima, como aquel que yo he colocado en ese lugar, pero, ¿sí? Hay un hilo muy frágil y muy delgado que obviamente es algo que no visualizamos, ¿sí? Pero que en el momento en el que se rompe, ya... O sea, empieza a convertirse en algo problemático. La seguridad en sí mismo, ¿qué papel juega, doctora? Yo recuerdo que hace algún tiempo presenté un casting ante una celebridad de la tele, ¿no?
Yamida Mat. Y entonces había varios compañeros y todos con un miedo terrible, pues, y yo decía, pero ¿cómo pueden tener miedo si son buenísimos? Yo decía, todos los que había ahí eran muy buenos. Y entonces yo en ese momento tenía una autoconfianza, te digo, tan tremenda, que yo decía, no, yo soy muy bueno y yo apenas me ponga y hable ante él, me va a decir, sí, usted es. Y efectivamente yo veía cómo la gente entraba con un pánico terrible, temblaba y todo, a pesar de tener una trayectoria. Cuando yo entré, yo entré con la seguridad de que me iba a ir bien y que yo era muy bueno y lo pasé. Claro que no me llamó después, pero lo pasé. Pero entonces, ¿qué papel juega esa autoconfianza a la hora de vencer ese pánico escénico o el pánico al fracaso? Sí, la seguridad pues está basada en esas experiencias que hemos logrado conquistar, ¿sí? Es por eso que, y lo que mencionábamos desde que somos unos bebés, ¿ya? Claro. Logramos gatear, logramos caminar, logramos aprender a montar bicicleta, logramos entrar a la escuela, ¿sí? O sea, como que cada una de esas etapas, ¿sí? Y su correspondiente, digamos, apoyo desde el punto de vista familiar y social hace que el niño como que logre, ¿sí? Reconocerse a sí mismo como capaz, ¿sí? Cuando alguien ha tenido por distintas situaciones de la vida traumas alrededor de ese proceso, ¿sí? Como lo que hablábamos ahorita con Dani, el bullying, toda esta violencia, ¿sí? Pues entonces inmediatamente empieza una duda a surgir, ¿sí? ¿Cómo superarlo cuando ya somos adultos? Ahí es donde recomendamos que por supuesto vengan a terapia para poder entender, ¿sí? Y comprender por qué sucede. Y qué bueno que dices eso, la ayuda profesional es importantísima, sin embargo, que ahorita vamos a hablar un poco como de esas herramientas con la psicoterapeuta que nos va a acompañar, sería muy importante también, Doc, que hablemos de cómo diagnosticar si yo realmente estoy teniendo esa condición de miedo al fracaso en diferentes ocasiones, y se lo voy a poner en diferentes panoramas que tal vez sean los más comunes para todos, que es que tengo miedo de meterme a una relación seria, o de comprometerme porque que mínimo me pasa lo mismo, mínimo me pasa lo que a mi mamá, mínimo, cierto, me puede pasar esto y eso me va a ir mal y no, y se va a ir y me va a... Ahí entran heridas de abandono, heridas de infancia, un montón de cosas. Pero también nos vamos, por ejemplo, al escenario laboral. Y entonces como que aquí hablamos hace algunas semanas del síndrome del impostor, y entonces ahí también puede entrar ese miedo al fracaso. Hablemos de estos dos escenarios con los que muchos de nuestros televidentes se sentirán identificados. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos teniendo ese miedo al fracaso? Y eso es lo que tal vez nos pueda estar frenando, ¿no? Bueno, a ver, pues hay comportamientos que son, digamos, autosaboteadores, ¿no? Como que yo recomendaría que más bien observar qué tanto se repite en mí, ¿sí? Esos patrones como los que mencionábamos ahorita, no puedo, no soy capaz, ¿será que sí? ¿Ya? Porque autodiagnosticarse es imposible, ¿sí? Okay. Por eso recomendamos, digamos, siempre pues tratar de buscar una persona con la formación adecuada para poder tener un referente al respecto, ¿sí? Pero lo que decía hace un momento, ya, si yo me veo a mí misma todo el tiempo huyendo, ¿sí? De lo que en realidad yo deseo, ya, quiero tener una relación de pareja, pero al mismo tiempo, pues por supuesto que cuando llegue la relación de pareja, eso va a poner en juego todas mis herramientas, ¿sí? Tengo miedo de que me abandone, todos nos vamos a ir, ¿sí? O sea, por las razones que sean, ¿ya? Entonces, es importante empezar a través de la terapia, cuestionarse todos ese tipo de aspectos. Bueno, ¿por qué tienes tanto miedo de que se vaya? ¿Y con quién te vas a quedar entonces? ¿Y tú dónde estás? ¿Ya? ¿Cuál es el lugar que ocupa esta pareja? Esta pareja no puede ser un estabilizador que te soporta, ¿sí? Entonces, un montón de cosas que empiezan a surgir a partir de ese proceso. Lo mismo con el trabajo, ¿ya? Hay personas dentro de la consulta que tienen una amplia experiencia dentro de su campo, ¿sí? Y aún en ese momento están pensando en que quizás no cuentan con las capacidades, en que qué van a pensar los otros si yo, ¿sí? Salgo del molde. Mucho. Exacto. Entonces se sumerge exactamente en la misma raíz. Bueno, ¿yo de dónde aprendí esto? ¿Sí? Mis padres me reforzaron qué cosas, ¿ya? ¿Cómo yo me he conocido a mí? ¿Sí? Aquellos padres, por ejemplo, que tienden a evidenciar mucho lo que falta, ¿sí? Sacaste 4.8, ¿y por qué no sacaste 5? ¿Sí?
no sé, estás intentando hacer ejercicio, llevas 2 días y recalcan que solo llevas 2 días, ¿sí? Bueno, pero llevas 2 días, ¿no? Esperemos que dures un mes al menos. Sí, o sea, todo el tiempo ese discurso de la falta se va interiorizando al punto en el que la misma persona desarrolla ese autoconcepto. ¿Hay alguna técnica final, doctora, que usted nos pueda recomendar? Aparte de ir a su consulta, porque usted nos dice, vaya terapia. Yo a terapia voy feliz a donde la doctora. Pero ¿qué técnica que nos quede para los televidentes que nos pueda recomendar para precisamente eliminar esa ansiedad que nos da o ese estrés que nos da ante el miedo a fracasar? Bueno, digamos que desde el psicoanálisis no hablamos mucho de técnicas, ¿sí? Pero recomendamos siempre darle un lugar a los síntomas, ¿sí? Es decir, si me siento ansioso, me siento paralizado, bueno, un poco la pregunta que usted sí hacía, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? Lo peor que puede pasar es que yo mismo no reconozca que estoy en medio de un ataque de ansiedad, que siento que no soy capaz, ya reconocer cuáles son las herramientas que están alrededor. Bueno, si me siento inseguro, ¿a quién puedo acudir? ¿Sí? Como hacer un análisis general de la situación, ¿sí? Porque en ese momento de bloqueo, o sea, es como si todo el mundo se le cerrara a la persona y solamente reconoce que está allí quieto. ¿Sí? Entonces, esa es una de las, digamos, de las recomendaciones principales que les hacemos para que puedan llegar a la hora. ¿Sí? ¿Verdad que estoy aquí? ¿Verdad que sí, esto que me está pasando sé cómo se llama? Ya estoy en este proceso, voy a buscar de qué forma me oriento, porque incluso es común que algunas personas, por ejemplo, sufran desorientación en medio de este, digamos, panorama como el pánico, ¿no? Bueno, Muy Doc, bien, pues doctora buenísimo, Isabela. Mauro. Yo Sí. creo que es vital. Estas cosas de carácter emocional, psicológico, de salud mental, siempre son complejas porque tienen todo un universo que a veces uno se va solo a lo que le está pasando y resulta que hay que evaluar mucho más atrás. Incluso yo creo mucho, Doc, en lo de los yugos generacionales y todo esto, que hay que romper. No tanto porque sea algo esotérico ni nada por el estilo, sino porque nos criamos por unas personas que traen unas creencias que trasladan a nosotros trasladaremos a nuestros hijos, y a eso me refiero con yugo generacional. Es que muchas veces no es que queramos hacer las cosas mal, sino que así nos criaron y así vamos a criar, y depende de nosotros la conciencia que tengamos para poder romper con eso y tener una mejor calidad de vida con el tiempo. Buena energía, Doc, muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Isabela, buena Gracias por la energía. invitación.